Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Ana Andrea Flores Buitrago. Soy estudiante de la especialización en gerencia del talento humano de la Universidad Manuela Beltrán. Y esta es mi participación al primer foro de estructura organizacional. ¿Qué es organización? Es una entidad social compuesta principalmente por personas que actúan e interactúan bajo una estructura sistemática de manera coordinada y regulada mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de las metas y objetivos. ¿Qué es estructura organizacional? La estructura organizacional es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización, permite la asignación de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a diferentes personas, departamentos o áreas, estableciendo autoridades en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, determinando cada cargo, su función y contribuye al logro de los objetivos. ¿Qué se entiende por funciones y procesos? Una función se refiere a la labor o al conjunto de actividades que realiza una persona en una organización, a la consecución de un objetivo determinado. Se entiende por procesos al conjunto de acciones o actividades que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Son mecanismos que se diseñan para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? Hay dos entornos, que es el externo y el interno. El entorno externo lo conforma el ámbito económico, que se refiere a todo el estado general de la economía, o sea, la tasa de inflación, al índice de desempleo, la tasa de interés. El ámbito legal y político, que hace referencia a las leyes, por ejemplo, las leyes de control de precios, las leyes tributarias. El ámbito sociocultural, que hace referencia al estilo de vida de las personas, su nivel de educación, sus hábitos, sus creencias. El ámbito demográfico, que hace referencia al tamaño de la población, a su ubicación, a la distribución geográfica. El ámbito tecnológico, ya que todas las organizaciones utilizan tecnología para realizar su trabajo. Entonces esta tecnología debe ser monitoreada para poder competir con éxito ante las demás empresas. Competir con éxito en los productos, en los servicios, en los mercados. El ámbito natural hace referencia al razonamiento energético, ¿sí? A los niveles de contaminación. El ámbito de recursos humanos, que hace referencia a la disponibilidad de la mano de obra, los niveles de experiencia y de educación de las personas. El ámbito interno de la empresa está compuesto por los elementos estrechamente relacionados con la empresa, como son los proveedores, que son los encargados de facilitar los insumos y la materia prima. Los intermediarios, que también los podemos llamar como los canales de distribución, que son los encargados de facilitar el flujo de las mercancías. Los clientes y consumidores, que son las personas que utilizan los servicios o que adquieren nuestros productos. La competencia, que son todos aquellos productores que producen los mismos artículos que nosotros, o similares, artículos similares o parecidos a los de nosotros. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Factores que influyen en la estructura organizacional. Está la capacitación. Dice que la capacitación adecuada contribuye a fomentar una estructura organizacional saludable. Entonces, cuando se educa a los empleados cómo funciona una empresa, cuáles son los canales de comunicación y cómo trabajar en equipo, estas tareas y hacen que mantenga la estructura organizacional intacta. También asegurándose de que cada empleado participe en las capacitaciones empresariales para introducir nuevos conceptos en el marco de la estructura organizacional. La declaración de misión.
Una organización debe estar diseñada para unirse en torno a la declaración de la misión corporativa. Esta debe resumir las creencias de la empresa y el cómo quiere esta que sus clientes y proveedores la perciban. Esta alienta a los gerentes y a los ejecutivos a que la refuercen cada día para mantener una fuerte estructura organizacional. El cambio. Puede ser difícil de implementar una estructura organizacional eficaz cuando hay un significativo cambio de empleados o cuando se les mueve constantemente de un departamento a otro. Entonces, la estabilidad puede ser una de las mejores maneras de fomentar el crecimiento de una fuerte estructura organizacional. ¿Por qué? Porque mejora la retención de empleados, se les puede ofrecer un salario competitivo y la oportunidad de ascender. Y se debe contratar los empleados específicos para cada área, en vez de contratar muchos empleados, los cuales van a ser movidos por todos los departamentos. Prioridades. Las prioridades corporativas pueden a veces dictar la estructura organizacional. Dice que hay que utilizar la prioridad correcta para que la organización asegure una estructura de manera eficiente. ¿Sí? En la organización hay muchos departamentos, entonces si por ejemplo se le da más importancia a la organización, a la estructura de ingeniería, pues ellos se van a sentir que son los más importantes de la empresa, sabiendo que la empresa debe darle principal importancia al departamento, digamos, de ventas. ¿Por qué? Porque de eso vive la empresa, de las ventas. Entonces, por eso hay que darle prioridad a lo más importante de la empresa, a lo que hace el sostenimiento de la empresa. Factores que afectan la estructura organizacional. El tamaño. El tamaño es muchas veces el factor determinante para la estructura organizacional de una empresa. A veces las empresas pequeñas no suelen tener una estructura inmensa porque el dueño es la persona responsable de todas las tareas. Entonces las empresas, en cambio las empresas grandes requieren más gerentes. ¿Para qué? Para estar supervisando a sus empleados. Ciclo de vida. El ciclo de vida de la empresa también desempeña un papel importante en el desarrollo de una estructura organizacional. Los dueños que intentan crecer y expandir suelen desarrollar una estructura organizacional para delinear su misión comercial de la empresa y sus objetivos. Las empresas que alcanzan un rendimiento óptimo son más funcionales en su estructura organizacional. Esto ocurre cuando la cadena de mando se incrementa del propietario a los empleados para la atención al público. Las empresas maduras que llevan tiempo se centran en el desarrollo de una estructura organizacional para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Estrategia. Las estrategias de negocios también pueden ser un factor en el desarrollo de la estructura de la organización. Las empresas de alto crecimiento suelen tener pequeñas estructuras organizacionales para que puedan reaccionar a los cambios en el ambiente de negocio. Las empresas pequeñas se retrasan en la creación de una estructura organizacional porque ellos están más pendientes de definir una estrategia de negocio. Entorno empresarial. El entorno empresarial externo también puede desempeñar un papel importante en la estructura organizacional de una empresa. Hay entornos dinámicos y entornos estables. Los entornos dinámicos es donde el consumidor varía, ¿sí? Varía constantemente sus gustos, los cambios, ¿sí? Entonces hay empresas que intentan satisfacer mucho al consumidor, entonces intentan rediseñar su estructura organizacional en torno a al entorno, valga la redundancia, dinámico. ¿Sí? Entonces ellos ¿qué hacen? Dedican tiempo y capital a esta nueva estructura organizacional y a veces eso no era la solución.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Pérdida de tiempo, pérdida de capital por desarrollar una estructura organizacional en torno al entorno dinámico. Estructura organizacional por áreas o funciones. Esta es una estructura, un organigrama, en torno a las áreas o funciones donde tenemos el departamento financiero, el departamento de producción, mercadeo y ventas y el de recursos humanos. Cada departamento tiene una función. El financiero está el de tesorería y contabilidad. El de producción, operarios y ingeniería de alimentos. Mercadeo y ventas, los asesores comerciales y el marketing. El departamento de recursos humanos o auxiliar CISO y bienestar y servicios generales. La estructura organizacional por áreas o funciones es en sí toda la estructura de la empresa, de qué está compuesta la empresa, ¿sí? De qué áreas o departamentos la componen. Esa es la estructura organizacional por áreas o por funciones. Estructura organizacional por procesos. En este caso yo escogí la gerencia de producción. La gerencia de producción tiene un proceso, entre ellos tenemos el proceso de perforado, el tratamiento térmico, el proceso de soldadura, el proceso de ensamblado y el proceso de acabado. Ese es un proceso de una empresa de perforación. Entonces, a eso hace referencia la estructura organizacional por procesos, a que un departamento tiene varios procesos para llegar al fin, porque tienen un resultado, ¿sí? Al fin tiene un resultado. Entonces, para llegar el proceso, digamos, de la perforación de pozos de agua o de petróleo es perforar, después el tratamiento térmico que se le da a la perforación, la soldadura, el sellamiento de la tubería, el ensamblado es como pulir la tubería y el acabado es como pintar la tubería, de qué color, de qué señalización va a tener. Esa es la estructura organizacional por procesos. Bueno, muchas gracias por su atención.